Kinnikuman presenta su segundo arco a partir de los capítulos 28 y 7 del manga y anime respectivamente, y es, además, uno de los arcos más queridos y cuya influencia no solo dirigiría el rumbo de la serie, sino también marcaría una tendencia en el shonen en general. Recordemos que en la época de Kinnikuman series populares como Dragon Ball apenas veían la luz, y sería a través de la mano de Yu Tamago que se nos introduciría a uno de los arquetipos narrativos más reconocibles del anime, las Olimpiadas Chojin. Las Olimpiadas Chojin nacen como concepto a través de un símil de la vida real, las Olimpiadas de Moscú de 1980, no solo recogiendo a su mascota oficial Misha, también se nos muestran figuras públicas de enorme trascendencia a nivel global, como Ronald Reagan, Margaret Thatcher o el primer ministro de Japón. De hecho, nos llamaría la atención señalar que personajes recurribles en la serie tendrían su primera aparición aquí: Robin Mask, Broken Man o Ramen Man. Sobre Robin Mask, es evidente que se decidió implementarlo como un antagonista, ya que era fácil que el público lector tuviera noción de un país tan importante como Inglaterra durante los años 70 hasta finales de los años 90. Y de igual forma, países que participaron de algún modo en conflictos bélicos con Japón, como Alemania y China. Merece mención reconocer que tanto Broken Man como Ramen Man son peleadores con estilos brutales, y creo poder explicar por qué. Me parece que Yu Tamago los escogió debido a sus nacionalidades, el primero por su clara referencia al Partido Nacional Socialista, y el segundo un poco más elusivo haciendo referencia al régimen comunista y dictatorial de China. Otros personajes menores pueden deberse que pertenecen a naciones fáciles de reconocer. Existe una serie de referencias a personajes de la cultura pop de la época, y por cierto, el anime y el manga se diferencian en muchísimos aspectos. En el anime, los capítulos se suelen estirar para cubrir la longitud habitual de 20 minutos, y algunos chistes explícitos se suavizaron para poder ser televisados. El ejemplo clásico es la muerte de Broken Man, quien es derrotado de manera brutal en el manga, y en el anime es comido como ramen. En todo caso, las diferencias son sutiles y para nada afectan el desarrollo de la trama. El punto central de este arco es la primera victoria oficial de Kinnikuman ante un adversario claramente superior. Y este hecho es desarrollado a través de toda la trama. Nadie confía que Kinnikuman pueda derrotar a Robin Mask. Sin embargo, con un poco de suerte suele avanzar poco a poco en el torneo, y es, incluso gracias al estilo de Yu Tamago, que el lector nunca puede predecir la trama. A diferencia del anime moderno, Kinnikuman todavía no utilizaba el recurso de un movimiento final o power-up. En una ocasión, Robin Mask se mofa de su oponente señalando que no lo puede noquear, y es curioso porque justamente esta sensación de impotencia es la que trató de plasmar Yu Tamago. Kinnikuman vence de maneras ridículas, pero inteligentemente escritas. Él no es un héroe invencible, sino uno con fortalezas subjetivas que se exploran en este arco. Es interesante cómo Suguru, quien al inicio se muestra cobarde y pesimista, es capaz de aguantar el dolor de una de las técnicas más mortales por pura determinación. En el manga contemporáneo de los años 80, encontrar protagonistas que no fueran como Kenshiro de la Estrella del Norte o niños talentosos como Goku fue la marca y pivote de Kinnikuman, y demostró que un total underdog puede ser igual o hasta mejor que los demás protagonistas. Kinnikuman no tiene confianza, es débil e inexperto, mientras Robin Mask es inteligente, fuerte y astuto. Y justamente este contraste hace que la batalla sea tan interesante, y gracias a toda la preparación que hemos tenido desde el final del arco anterior. Y justamente la ventaja de que Yu Tamago sea japonés nos presenta un nuevo estilo de narrativa. Por ejemplo, Terriman. En Occidente estamos acostumbrados a que los héroes sean insuperables. Sin embargo, nuestro mangaka eligió darle un tono trágico en el que, pese a ser un shojin respetable y poderoso, prefiere sacrificar su beneficio personal en ayuda de otros, incluso si esas acciones involucran poco reconocimiento, un aspecto que exploraremos más adelante en Kinnikuman Nisei. En todo caso, el arco de las Olimpiadas Chojin es uno de los aportes más importantes en la historia del shonen. Su trascendencia ha alcanzado a escritores modernos, y su originalidad para presentar a un héroe como underdog
quien parece tener todas las posibilidades de perder, pueda redimirse y superar sus obstáculos internos, también sería una piedra fundamental en la escritura y narrativa de Kinnikuman. Insisto, este arco nos muestra por qué Kinnikuman puede ser relevante hoy. Su forma de plantear conflictos es básica, pero su manera de resolverlos es única, divertida e inesperada. Es la primera pincelada de la creatividad futura que explotaría en futuros arcos muy queridos por los fans por parte de Yu de Tamago. Por último, quisiera señalar un comentario muy personal. Podría pensarse que los shōnen son estereotipos, y claramente estoy de acuerdo, aunque esto para nada es despectivo. El mismo Yu de Tamago retrataría un estereotipo japonés más adelante. Recordemos que estos personajes fueron enviados por fans, personas que no necesariamente tienen conocimientos profundos sobre la cultura o política de países lejanos. Y aún así, el hecho de que todos sean superhéroes fortalece el concepto de amistad, que sería tan relevante. 正直なところ、もう少し男臭い作品がもっと出ればいいなと思いますし、あとジャンプの永遠のテーマでもあります友情努力勝利っていうことはしっかり継承していってもらいたいなと思います。